Nicaragua, 20 de febrero de 2026. Los temas principales a tratar en este análisis profundo son la administración y concesión estatal de recursos hídricos, las millonarias licitaciones para modernizar la infraestructura universitaria y el panorama del capital humano a través del registro oficial de títulos académicos y sus inusuales anulaciones. Bien, vamos a desempacar esto porque, a simple vista, el papeleo estatal, las resoluciones, las gacetas oficiales, parecen el rincón más árido de la burocracia. Ujú. Son cientos de páginas llenas de sellos, firmas y jerga legal que, la mayoría de la gente simplemente pasa por alto. Pero cuando uno realmente se detiene a leer entre líneas, te das cuenta de que ahí está la historia real de lo que está sucediendo en una nación. Totalmente. Es, digamos, como tener acceso al código fuente de una sociedad entera operando en tiempo real. Es una analogía muy precisa, ¿sí? Y de hecho, nuestra misión en este análisis no es repasar discursos políticos o promesas a futuro, sino observar los movimientos administrativos que ocurren hoy. Esos movimientos son el ADN que revela las verdaderas prioridades de desarrollo, infraestructura y educación de un país en una fecha específica. Las resoluciones diarias nos muestran cómo la maquinaria estatal asigna recursos vitales, cómo construye espacios y sobre todo cómo valida el conocimiento. Si sabemos cómo interpretarlo, este ecosistema documental deja de ser aburrido y se convierte en una radiografía perfecta del presente. Así es. Y para empezar a entender esa radiografía, tenemos que hablar del recurso más crítico que existe, que es el agua. Revisando los movimientos de la Autoridad Nacional del Agua, la ANA, me llamó muchísimo la atención una resolución administrativa reciente. Estamos hablando de una concesión otorgada a una sociedad mercantil llamada Hacienda de Ernesto S.A. Sí, representada por Eduardo Alberto Sandino Aguilar. Exacto. Y mira, lo que me sorprende no es que se dé un permiso, sino el nivel de detalle microscópico. Hablamos de una concesión para un pozo bautizado específicamente como Finca Las Mariposas, Pozo P3, allá en el municipio de Estelí. Lo fascinante aquí es por qué esto importa. Ese nivel de detalle no es casualidad, es, digamos, pura supervivencia administrativa. Lo que estamos viendo es cómo el Estado moderno cuantifica, controla y privatiza temporalmente un recurso que es vital. En el caso de este pozo en Estelí, la resolución delimita que pertenece a la cuenca del río Coco. Esto es importantísimo porque el río Coco es una arteria ecológica inmensa y cualquier extracción afecta un equilibrio muy delicado. Es un balance directo entre ecología y comercio. Y hablando de precisión, el documento da unas coordenadas que me dejaron pensando. Literalmente dice coordenadas UTM WGS 84 573 16 E-1457648N. Suena casi a un código de lanzamiento, ¿no? ¿Por qué es necesario llegar a este extremo técnico para un simple pozo de agua? Podría parecer exagerado, pero aún lo es, si consideramos el agotamiento global de los acuíferos. Esas siglas, UTMWGS84, se refieren al Sistema Geodésico Mundial, que es el estándar global de navegación por GPS. O sea, exactitud satelital. Exacto. Básicamente, el Estado no está diciendo que el pozo está cerca del árbol grande al fondo de la finca. Están poniendo una chincheta digital inamovible con un margen de error de centímetros. Si el día de mañana hay una disputa legal o el pozo vecino se seca, el Estado sabe exactamente de dónde se está extrayendo el recurso. Es una delimitación territorial absoluta. Y la delimitación no es solo geográfica, también es volumétrica. El documento especifica un volumen máximo permitido de 1.341 metros cúbicos anuales. Para quienes nos escuchan y tratan de visualizarlo, 1.341 metros cúbicos es más o menos la mitad de una piscina olímpica, en el transcurso de un año entero, para un uso que el documento define textualmente como consumo humano anexado a actividad comercial. En realidad es una cantidad bastante controlada. Y ese es el punto clave. No es un grifo abierto sin fondo. Al establecer esa cifra exacta y limitarla a una vigencia de 5 años, el Estado está ejerciendo su rol de guardián. Claro, prestando el recurso. Así es, se asegura de que la hacienda de Ernesto pueda operar. Sí, pero bajo la premisa de que es un arrendamiento temporal de la naturaleza. A los 5 años las condiciones hidrológicas podrían cambiar y el Estado se reserva el derecho de recalcular esa cuota. Es fascinante pensar que detrás del agua que alguien consume en un negocio en Estelí
Hay una hoja de cálculo estatal sumando cada gota, equilibrando ese comercio con la cuenca del río Coco. Ahora, esa idea de administrar el futuro nos pone frente a otra gran pregunta. ¿Dónde invierte un Estado el capital y la energía que genera? En los cimientos. Exactamente. Y la respuesta burocrática la encontramos en la infraestructura. Pasemos de la gestión de la tierra a los cimientos de concreto y silicio. Fíjate en lo que está haciendo la Universidad Nacional de Ingeniería, la UNI, en sus licitaciones públicas y selectivas para febrero y marzo de 2026. Analizar las licitaciones de una universidad estatal masiva siempre es sumamente revelador. Una institución como la UNI es en la práctica una pequeña ciudad. ¿Sí? Sus necesidades de compra reflejan exactamente los contrastes de administrar una ciudad en pleno desarrollo. Un contraste brutal, diría yo, porque revisando las compras de la UNI, primero vemos lo rutinario, lo que mantiene los engranajes girando. Compran llantas, baterías para los vehículos, pintura, reparan sistemas de fontanería, los techos e incluso contratan servicios de catering para eventos solemnes. Plomería y sándwiches, básicamente. Podría parecer mundano, pero sin esa capa base de mantenimiento, el resto de la operación colapsa. Lógico. Un estudiante no puede aprender cálculo avanzado si el techo tiene goteras. La infraestructura básica siempre es el prerequisito para la innovación. Totalmente de acuerdo. Pero aquí es donde se pone realmente interesante. Porque intercalado con esa compra de llantas, vemos saltos tecnológicos masivos. La misma universidad está lanzando licitaciones de alto nivel para equipar laboratorios de inteligencia artificial e infraestructura tecnológica. Están comprando equipos para electrónica digital, físico-química, edafología y tecnología para robótica automotriz en recintos como el RUSP y el RUPAP. Si conectamos esto con un panorama más amplio, vemos cómo una universidad estatal funciona como un puente hacia el siglo XXI. La universidad está cerrando la brecha entre el mantenimiento analógico y la vanguardia digital. Al equipar laboratorios de IA y robótica automotriz, el mensaje es clarísimo. Se está preparando a una generación para dejar de ser consumidores de tecnología y convertirse en desarrolladores para competir globalmente. Sí, y me llamó la atención la mención a edafología. Para la audiencia, la edafología es el estudio científico del suelo, lo cual, si lo pensamos, se conecta directamente con la concesión de agua del principio. Necesitas ingenieros que entiendan el suelo de Estelí, tanto como a los que programan algoritmos. Es una visión sistémica, sin duda, y esa visión no abarca solo los equipos de laboratorio. Si revisamos las obras de infraestructura física en esa misma ventana de tiempo, notamos que el entorno también está siendo transformado. Es una modernización integral. Hablamos de la construcción de un food court en el recinto RUSP, un centro de innovación, la ampliación del registro académico, una biblioteca en la sede Juigalpa que lleva el nombre de Pablo Úbeda y hasta graderías para canchas de básquetbol y fútbol. Ahora, jugando un poco a ser la abogada del diablo, ¿por qué priorizar un food court o unas graderías cuando se podría invertir ese dinero en más aulas o microprocesadores? Es una excelente pregunta, y la respuesta radica en la retención estudiantil. Un campus moderno no es solo una fábrica de clases, es un espacio donde la gente vive su juventud. Un centro de innovación requiere áreas de esparcimiento cercanas porque las ideas surgen interactuando en áreas comunes como un food court. Los espacios deportivos fomentan el arraigo, y al construir una biblioteca en Juigalpa, se descentraliza el conocimiento, demostrando que la inversión no se queda en la capital. Todo busca crear un ecosistema donde el estudiante quiera permanecer. Es como estar viendo los planos del futuro desplegados en avisos legales. Pero, claro, tener edificios impecables y laboratorios de inteligencia artificial no sirve de nada si no tienes a las mentes que los van a operar. Y eso nos lleva al tercer pilar de este análisis, que es el pulso del capital humano. El registro oficial de títulos profesionales. Exacto. Ese es el punto de culminación. Es el momento en que toda esa inversión en infraestructura y mantenimiento se materializa en una persona. Es la formalización del conocimiento. Y revisando el masivo registro de títulos, es evidente que el país se nutre de una gama de especialidades muy compleja. Me llamó la atención el volumen de profesionales de la medicina altamente especializados.
Vemos casos como Christian David Mendoza, graduado en Medicina Crítica y Cuidado Intensivo del Adulto, o Blanca Rosa Torres Serrano, con una especialidad en dermatología. Esos datos son indicadores críticos del nivel de madurez de la red de salud. La medicina crítica dejó de ser un lujo de grandes hospitales para ser una necesidad. Registrar a un profesional en cuidados intensivos significa que hay alguien capacitado para sostener la vida en situaciones límite. Se está alcanzando una capa de supraespecialización necesaria hoy en día. Y ese nivel de excelencia también se ve en los negocios. En la OAM, la Universidad Americana, resaltan profesionales como Edgar Alfonso Montano García y Heidi Daniela Alvarado. Ambos se gradúan del MBA y lo hacen con honores magna cum laude. Y para contextualizar por qué importa fuera del ámbito académico, son estos perfiles los que van a estar al frente de empresas evaluando la viabilidad financiera de proyectos masivos como el Centro de Innovación de la UNI. Magna cum laude implica un dominio técnico superior inyectado al sector productivo. Todo el sistema está entrelazado. Además, las gacetas registran decenas de graduados de la UNAM León y la UNAM Managua en áreas como pedagogía alternativa y comunitaria, geografía, turismo sostenible, ciencias políticas y relaciones internacionales e ingeniería civil. Esas disciplinas son el contrapeso humanista. El ingeniero diseña un sistema, pero el experto en pedagogía alternativa adapta la educación a realidades rurales. El registro abarca todo el espectro sociológico necesario para que el país funcione. Legalmente, cuando el Estado emite estos documentos, da una garantía pública de capacidad. Es un peso institucional inmenso. Son folios interminables validando a miles de ciudadanos. Pero, y aquí es donde la burocracia da un giro narrativo increíble, entre miles de aprobaciones hay un documento que rompe la norma. Un verdadero misterio burocrático. ¿Te refieres a la anulación? Sí, es un aviso de solicitud de anulación de título de la Universidad Iberoamericana de Ciencia y Tecnología, la UNICIT. Informan que se solicitó anular un título de arquitectura a nombre de Marta Lucía Mondragón Casco. Y este es el detalle que vuelve loco a cualquiera. El título original fue emitido el 1 de octubre de 2005, hace 21 años. Y ahora, 2 décadas después, se solicita su anulación dando 15 días hábiles para reclamos. Es imposible no preguntarse qué tiene que pasar para que un título de hace 2 décadas sea anulado de repente. Esto plantea una pregunta importante sobre la validación del conocimiento. Las razones técnicas pueden ser variadas, desde una auditoría tardía que descubrió la falta de un crédito o un mandato judicial. Pero más allá del misterio de este caso, expone que asumimos que un título es un trofeo permanente, cuando legalmente es un contrato social e institucional. Un contrato donde la institución jura que esa persona posee los conocimientos para ejercer. Correcto. Y cuando ese contrato se rompe, la maquinaria estatal debe registrarlo públicamente. Pensemos en el efecto dominó legal. Si una persona ejerció la arquitectura 2 décadas y su título es anulado, ¿qué sucede con los planos que firmó? ¿Qué pasa con las pólizas de seguro de los edificios que diseñó? Es una pesadilla legal fascinante. Todo queda en un limbo de responsabilidad civil. Es como si el sistema inmunológico del Estado reaccionara a una anomalía detectada en su propia base de datos histórica. Exactamente. Para la sociedad, es una muestra de que el sistema tiene memoria y está dispuesto a corregir lo que no cumple con la norma. Si el Estado no anulara lo inválido, lo válido perdería su credibilidad. Es una forma muy cruda, pero necesaria de mantener la confianza institucional. Y si damos un paso atrás para sintetizar toda la fotografía que hemos armado hoy, nos damos cuenta de cómo el agua, la infraestructura tecnológica y los títulos universitarios forman el ecosistema completo de un país en movimiento. Todo es parte del mismo mecanismo. Demuestra que detrás de cada gota de agua consumida, cada ingeniero en IA graduado y cada edificio construido hay un intrincado mecanismo burocrático de permisos y registros operando de fondo. Con buenas intenciones. Se construye con administración, actas y resoluciones. Es la cuantificación milimétrica del desarrollo humano. Y esto deja una reflexión final bastante provocadora para la audiencia. Si el registro oficial de un país de hoy detalla laboratorios de inteligencia artificial y concesiones exactas de agua subterránea por metro cúbico, la pregunta es, ¿qué registrarán las gacetas oficiales dentro de 100 años?
Quizás veamos concesiones de espacio aéreo para drones personales, licitaciones para laboratorios de neurotecnología o, quién sabe, títulos profesionales en disciplinas que hoy ni siquiera tienen un nombre.